Desde matanzas por un poco de ron hasta guerras por un partido de fútbol, el ser humano muchas veces decepciona, más de lo que uno se puede esperar. Las decisiones más tontas se tomaron en estos 10 hechos ridículos ocurridos en guerras. Hey, suscríbete al canal si aún no lo estás. Ahora sí, comencemos. Número 10. Por supersticiones. A nadie se le ocurriría hoy en día ir a la guerra siguiendo el horóscopo, pero los antiguos hacían algo parecido consultando a adivinos. Creso, rey de Lidia, consultó con el oráculo de Delfos si debía o no invadir Persia. Atácales y destruirás una gran nación, fue lo que dijo el oráculo, pero el monarca tal vez no lo supo interpretar correctamente. Ordenó a sus ejércitos comenzar la invasión, pero fueron los persas los que aniquilaron a los lidios. Luego invadieron el reino de Creso y arrasaron sus ciudades. Tristemente, este sería el último rey de Lidia. La ciudad quedaría destruida completamente. ¿Tendría razón el oráculo? Número 9. El batallón gay. Cuenta Plutarco que en el siglo IV a.C., el general griego Górgidas formó el batallón sagrado de Tebas, tropa de élite compuesta solamente por parejas de amantes masculinos. La razón, según explica el historiador, es que los generales griegos pensaron que no existían lazos más fuertes que los del amor, y eso en la batalla valía su peso en oro. El regimiento fue masacrado por Filipo de Macedonia en la batalla de Queronea. Plutarco lo relata así. Victorioso, Filipo posó su mirada en los cadáveres y preguntó: ¿quiénes son estos muertos abrazados entre sí? Le respondieron: son los de Tebas y el batallón sagrado de amantes y amados viriles. Número 8. La carga de caballería más ridícula fue la del 14 Regimiento de Dragones Británicos durante la batalla de Chillianwala en la India en 1848. De forma inexplicable, los ingleses cargaron en la dirección contraria a la que estaba el enemigo, atacando, por lo tanto, a sus propias líneas y causando la desbandada aterrorizada de sus tropas. Todo el ejército se desarmó por él mismo en este combate. Número 7. La guerra más larga y pacífica de la historia. En 1639, Inglaterra tuvo un conflicto civil entre los que estaban a favor del rey y los que estaban a favor del parlamento. Finalmente, los monárquicos se vieron obligados a refugiarse en las Islas Sorlingas, cerca de la costa de Cornwall. Allí sobrevivieron ejerciendo la piratería, especialmente contra barcos holandeses. Cuando las autoridades de Holanda enviaron una delegación a la isla para pedir que cesaran los ataques contra sus barcos, los realistas se negaron. Los holandeses, muy enojados, le declararon oficialmente la guerra a las Islas Sorlingas. Se organizó incluso una flota para invadirlas, pero el ataque nunca se produjo. Incluso los monárquicos británicos no volvieron a asaltar otra nave holandesa. De esta forma, y aunque nunca se disparó ni un solo tiro, nunca se derogó la declaración de guerra y tuvieron que pasar 355 años antes de que volviera a firmarse oficialmente la paz. Número 6. La patética invasión de Guam. El 20 de junio de 1898 se declaró la guerra entre España y Estados Unidos. El crucero Charleston llegó a la isla de Guam, una posesión española. El capitán ordenó bombardear la aldea, pero sus cañoneros tuvieron tan poca destreza y tan mala puntería que los proyectiles pasaron por encima de ella, sin hacer daño alguno. Los americanos aguardaron la respuesta de sus defensores, pero al cabo de un rato se acercó una lancha con el gobernador, quien subió al destructor para dar la bienvenida a los estadounidenses. Los marinos se empezaron a reír ante el asombrado visitante. Nadie le había comunicado que ambas naciones estaban en guerra, y por eso los españoles creyeron que los cañonazos eran un saludo protocolar. Está de más decir que esa batalla la ganó Estados Unidos. Número 5. La Guerra de Basús fue un conflicto que duró 40 años entre dos tribus en Arabia, que empezó por la muerte de un camello que se había escapado y metido en el ganado de camellos de otra persona, el cual, al no reconocerlo de su propiedad, lo mató. Luego, el propietario de este camello, un hombre llamado Sad, lo consideró un gran insulto a su honor, lo que comenzó una serie de eventos que culminarían en la guerra. Se volvió una tradición mandar a un ser querido a que perdiera la vida en el territorio enemigo, intentando llevarse a alguien con él a la tumba. Las tribus cayeron en un perpetuo ciclo de venganza. En la cultura árabe actual, este hecho sirve para demostrar a las personas los peligros de la venganza, con esta guerra que duró 40 años, y todo por un camello.
Número 4. La Guerra del Cerdo. Liam Cutler, un granjero americano, encontró un gran cerdo negro comiendo en su jardín. No era la primera vez que había encontrado al cerdo comiéndose sus tubérculos. Cutler se enfadó tanto que apuntó y disparó contra el cerdo, matándolo instantáneamente. Resultó que el cerdo era propiedad de un granjero irlandés. Cutler le ofreció $10 a Griffin para compensarlo del cerdo, pero Griffin no estaba satisfecho con la oferta y exigió $100. La guerra del cerdo había comenzado. Las autoridades estadounidenses y británicas estaban listas para una guerra, defendiendo tanto al granjero americano o al dueño británico del cerdo. Los británicos enviaron 5 buques de guerra, que montaban 70 cañones y transportaban a 2.140 hombres. Los estadounidenses empezaron a preparar su armada y sus cañones también. Ambos países resolvieron ir a un arbitraje, el cual sería llevado por Alemania y daría por terminado el conflicto. Número 3. La Guerra del Fútbol. Entre El Salvador y Honduras se dio un conflicto armado ocurrido entre el 14 y el 18 de julio de 1969. Las relaciones estaban ya tensas entre ambos países y debido a un partido de fútbol con motivo de la clasificación para la Copa Mundial de Fútbol de 1970 se terminó de destapar el conflicto. En el primer encuentro había ganado Honduras 1-0 al Salvador. En el partido de vuelta ganaría El Salvador 3-0 y finalmente el partido de desempate se jugó en México y tuvo como ganador a El Salvador, con lo cual conseguiría su primer pase a una competición mundialista. Lastimosamente, como consecuencia, inmigrantes salvadoreños fueron atacados. Fue una guerra breve y ambos bandos utilizaron aviones de combate obsoletos para la época. Sin embargo, Honduras fue bombardeado. Afortunadamente, la Organización de Estados Americanos intervino y puso fin al conflicto. La guerra duró solo 4 días. Ni ellos mismos entienden cómo un solo gol desataría este tipo de consecuencias. Número 2. Todo por un poco de ron. En 1788, durante la guerra ruso-turca, el ejército austríaco, aliado de Rusia, tomó posiciones en la planicie de Karansel para hacer frente a las tropas otomanas que avanzaban hacia el lugar. Por allí aparecieron unos vendedores de ron y los húsares les compraron alcohol. Varios soldados de infantería se acercaron a ellos para que les invitaran, pero estos se negaron a compartir su licor. Empezó una discusión a la que siguió una seguidilla de puñetazos. Algunos sacaron sus sables, otros empezaron a disparar. Al llegar los enemigos sobre la llanura yacían los cadáveres de 9.000 austríacos. Se mataron entre ellos por un poco de ron. Esa batalla la ganaron los otomanos, sin siquiera pelear. Antes de ver el puesto 1, veremos 2 datos curiosos. Técnicamente, la Segunda Guerra Mundial no ha terminado. Japón y Rusia también deberían firmar un tratado de paz. Sin embargo, se ha incrementado la tensión diplomática entre ambos países, ya que ambos reclaman el territorio de las Islas Kuriles, un lugar con pésima señal de internet y teléfono, donde es imposible desarrollar el turismo, pero que les impide a estos 2 países firmar un acuerdo de paz. Otro dato peculiar es el del catcher John Spillane, que sirvió como cabo en la Segunda Guerra Mundial. Durante la batalla de Tarawa, los japoneses lo acorralaron. El enemigo le lanzó una granada de mano y Spillane la agarró y la devolvió como si fuera una pelota de béisbol. Llegó a devolver 5 granadas, pero la sexta le estalló en la mano. Sobrevivió, pero su carrera deportiva quedó truncada. Número 1. La Guerra de la Cubeta. Este conflicto sucedió en las primeras décadas del siglo XIV, en la península italiana. El conflicto fue entre los estados de Bolonia y Módena en Italia. Para ponernos en contexto, ambas ciudades llevaban mucho tiempo en desacuerdo, ya que la gente de Bolonia era partidaria del Papa y los de Módena respaldaban al Sacro Emperador Romano. Aunque la situación llevaba años siendo tensa, nunca había pasado nada grave, hasta que un grupo de soldados de Módena robaron un cubo de roble. Así es, un simple pedazo de madera para cargar agua, y esto fue justificación suficiente para que la gente de Bolonia declarara la guerra. La guerra duró 12 años y a pesar de que no hay una cifra oficial de bajas, se estima que hubo varios miles de muertos. El ganador de la disputa fue Módena, ya que el ejército rival nunca pudo recuperar su cubo. Por cierto, la cubeta todavía sigue en el campanario de la ciudad. En esta ocasión, los saludos son para las siguientes personas.
Gracias por ver nuestro video hasta el final. Realmente el ser humano puede ser bastante decepcionante. Les sugerimos que se suscriban al canal si aún no lo están y déjenos en los comentarios sobre qué temas quieren que traten nuestros próximos videos. Hasta la próxima.